Hola mi gente hermosa, bienvenidos a mi canal. Para los que son nuevos por aquí, bienvenidos y mucho gusto. Yo soy Alessandra Rocha, soy coach de amor, y si lo que estás buscando es aprender sobre el amor, las infidelidades, el sexo, cómo atraer el amor de tu vida y mucho más sobre las relaciones, estás en el lugar correcto. Así que te invito a suscribirte a mi canal, darle like a mis videos y por favor enciende esa campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que yo pongo un video nuevo. Yo tengo dos metas. Mi meta número 1 es ayudarte en todo lo que tenga que ver con el amor y las relaciones para que tú puedas tener éxito en esta área de tu vida. Y mi meta número 2 es llegar a tener 10,000 suscriptores. La meta número 1 ya la estoy cumpliendo, pero para cumplir la meta número 2 te necesito a ti. Así que por favor suscríbete a mi canal y ayúdame a cumplir mi meta. Deme un momentico que me voy a hacer un café. Ahora sí, con el café en mano, vamos a hablar de este tema de valorarnos a nosotros mismos y por qué es tan importante para las relaciones de amor. ¿Por qué necesitamos valorarnos a nosotros mismos y amarnos? Estoy poniendo el café aquí. Amarnos y valorarnos cuando se trata de una relación de amor. Si tú no te amas y te valoras, pues tu pareja tampoco lo va a hacer. Y es ahí cuando empiezan a ocurrir las peleas, las discusiones, de que él no me presta atención, de que ella se marcha todo el día y me deja en casa solo, de que no nos entendemos, de que no entiende mis necesidades. Todas esas peleas y todas esas cosas que ocurren en la relación es cuando uno de los dos, o quizás los dos, no se está amando y valorando exactamente, no se está dando todo ese valor que se merece. Entonces, para tú poder empezar a entender lo que es el amor y el valor propio, tú tienes que entender qué significa para ti el valor, a qué tú le estás dando valor, cuáles son las cosas en tu vida que significan valor. Y bueno, como a mí me gusta empezar mis videos diciendo las cosas como son y probando el café porque no lo he probado. Está riquísimo. A mí me gusta decir las cosas como son y si tú has visto alguno de mis videos anteriores te vas a dar cuenta que es así. Yo empiezo las cosas diciéndolas de plano, siempre rompiendo los mitos. Y te voy a decir hoy una de las cosas en las que nos enfocamos mucho los seres humanos, que pensamos que eso es valor, que pensamos que eso es lo que nos va a dar a nosotros valor, lo que nos está agregando a nuestra vida valor, cuando en verdad nada de eso es así. Y por eso es que tenemos tanto problema con valorarnos a nosotros mismos, porque lo que estamos identificando como valor no es así. Tú no eres tu carrera, no eres tu profesión, no eres el coche que conduces, no eres la cantidad de dinero que tienes en el banco, no eres tu pasado. Y lo más importante, y esto, escúchame bien, ya van, escucha lo que te voy a decir con la mente abierta y el corazón abierto, porque esto es importante. ¿Ok? ¿Estás listo? No eres tus pensamientos. Sí, yo sé que es algo raro, suena loco. ¿Cómo que no soy mis pensamientos? Si mis pensamientos los tengo aquí dentro de mi cabeza, soy yo, los pienso yo nada más, nadie más los puede leer, solo yo los escucho y yo decido qué pensar. Pero ¿realmente tú decides qué pensar? Porque se ha demostrado que el 90% de las personas llega a la muerte sin haber tenido un pensamiento original, es decir, un pensamiento propio, comprobado. Porque nosotros tendemos a repetir pensamientos de otras personas, de libros, de artículos que hemos leído, de experiencias, cosas que hemos visto con nuestros ojos, y le damos a eso un pensamiento que creemos que eso es nuestro pensamiento original, pero lo que hizo fue esa experiencia lo provocó en nosotros. O quizás en las redes sociales, Facebook, viste que alguien puso algo, un pensamiento te gustó y lo agarraste. Tus creencias, las creencias religiosas que crees, alguien te las puso en la cabeza, pero no son tuyas como tal. Y la razón por la que yo estoy hablando aquí todo esto, y tú dirás, bueno, pero ¿cuál es el problema aquí? Porque cuando tú le das a eso la identidad como que es lo que vale, eso es lo que me va a dar valor a mí, lo que yo pienso, lo que yo me pongo de ropa, el coche que conduzco, el dinero que tengo, la carrera que tengo. Cuando tú piensas que eso es lo que te está agregando valor a tu vida, tú estás identificando el valor como algo muy errado. Eso no es el valor. Eso no es lo que te da a ti el valor. Porque esas cosas, primero que nada de eso tú las controlas. Tus pensamientos van a cambiar siempre.
Tu coche puede cambiar. Puede que un día manejes un coche muy espectacular y al otro día ya no. Puede que un día tengas un empleo que no te guste y al otro día tengas uno que tú amas. Todas esas cosas están cambiando todo el tiempo y tú no las controlas del todo. Lo que quiere decir que tú no te puedes agarrar a algo, decir esto es lo que me da valor, por esto es que yo valgo, algo que tú sabes que va a cambiar en cualquier momento. Tú no puedes hacer eso. Tú vales, y te lo voy a decir por qué aquí. La única razón por la que tú vales es porque existes. Y ya con ese simple hecho, ya eres valioso o valiosa. Eres un ser humano. Tú sabes todo lo que tuvo que suceder para que tú nacieras. Tuvieron que suceder muchas cosas. Tuvieron que conocerse tus padres, tuvieron que conocerse tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos. Y fue una cadena de eventos que se vinieron dando hasta que tú pudiste nacer. Y el hecho de que tú no estés valorando quién eres o no estés apreciando tu vida, estás diciendo que todo eso que hizo toda esa gente, tus familiares, tus ancestros y todos los que ayudaron a que ellos se juntaran, se conocieran, tú estás diciendo que eso no sirvió para nada, básicamente. Es hora de que empieces a entender que tú no necesitas nada externo para sentir valor. Tú eres una persona valiosa. Y me encanta que te lo estoy diciendo con un café porque a mí me encanta el café y me inspira a hablar más. Así que me gusta que estoy aquí hablando esto contigo, diciéndotelo con una taza de café, algo que yo tanto amo. Mira, para tú empezar a valorarte como persona, como hombre, como mujer, primero quítale el enfoque a esas cosas, ¿ok? Y esto no quiere decir que tú no vas a tener tus sueños, tus metas, ¿sí? De ser cada día mejor en tu trabajo, de tener un mejor coche, de ganar más dinero porque quieres viajar, quieres hacer lo que quieras hacer en la vida. Por supuesto que esas cosas las tienes que tener, pero en eso no bases el valor que tú tienes, no bases tu felicidad, no bases tu valor en eso. Porque eso no es lo que va a dictar cuánto vales o cuánto no vales. Tú vales y punto. ¿Ok? Y una vez que tú entiendes esto y te das cuenta, ok, es verdad, yo no soy mi casa, yo no soy mi carro, yo no soy mi trabajo, yo no soy mi cuenta bancaria, yo no soy mi esposa, yo no soy mis hijos. Cuando te empiezas a dar cuenta de esto, lo segundo que tienes que hacer es empezar a buscar y a entender dentro de tu corazón quién eres realmente, qué viniste a hacer aquí, cuál es esa cosa que solo tú viniste a compartir con este mundo. Porque recuerda que cuando tú dejas de compartir tu verdad, los otros, incluyéndome, dejamos de disfrutar de eso que eres tú. Dejamos de recibir esa información que tienes, dejamos de recibir esa energía que tú tienes, dejamos de recibir esa luz que tú tienes y nos perdemos de algo. Entonces tú, cuando estás enfocado en valorar a los demás más que a ti, en creer que tú no vales, tú te estás reprimiendo a expresarte y el mundo entero se pierde de saber esa verdad que tú traes por dentro. Entonces esta es una invitación a ti para que tú empieces a tomar esto como algo en serio, de valorarte, para que de verdad lo tomes como algo que tú lo lleves contigo a donde vayas, que tú sepas que tú vales, que tú sepas que tienes cosas para dar. Y para las personas que me preguntaron en mi video anterior, que si no lo has visto te invito a hacerlo ahorita, porque este video trata de cómo dejar de obsesionarnos con las personas. Aquí te lo dejo. En este video yo compartí esta verdad de que es muy importante que nos valoremos para poder dejar de obsesionarnos con otras personas. Y hubieron muchos de ustedes que me preguntaron que cómo hacen para empezar a valorarse, que cuáles son esas prácticas que necesitan tener en el día a día. Y te las voy a decir aquí. La práctica número 1 es meditar. Tú necesitas estar a solas y en silencio para entender exactamente quién eres, qué te trajo a este mundo, cuál es tu verdad y cómo puedes empezar a expresar tu verdad con amor, cómo puedes empezar a compartir eso que tú tienes con el resto del mundo. Para eso, número 1, meditar. Tienes que pasar tiempo a solas, lo quieras o no, tienes que buscar manera de pasar tiempo a solas. Y si es de tomarte una ducha,
más larga para poder estar a solas, porque ese es tu único momento a solas, bueno, tómate una ducha de 20 minutos, con tal de que puedas escuchar tus pensamientos y entender exactamente qué está ahí en tu cabeza. De esta manera tú vas a empezar a entender quién eres realmente, qué te puso esos pensamientos ahí, por qué los tienes, y poco a poco vas a entender qué quieres en tu vida. Y luego tienes que empezar a practicar hobbies que despierten tu pasión, que despierten tu alegría, que te despierten esas ganas de vivir, que tú digas, wow, o sea, qué rico es vivir. Practica hobbies. Yo tengo muchos hobbies, muchos, que hago un día hago uno, un día hago otro, cuando a veces estoy cansada no hago ninguno. Entre mis hobbies está hacer yoga, patinar, salir a pasear en motos de agua, esquiar, meditar, también lo veo como un hobby, bailar. Esos son parte de mis hobbies, lo que me viene ahorita a la mente. Tú tienes que tener muchos hobbies para que tú empieces a despertar esa energía en ti, de creatividad, de amor, de agradecimiento de estar aquí. Y dejar de identificarte con esas cosas que no eres tú. Recuerda que no eres nada de eso, especialmente las cosas que tú no puedes cambiar y no puedes controlar. Eso no eres tú. Entonces eso no te define a ti como valiosa o no valiosa. Y no importa lo que haya pasado en tu vida. Esto te lo voy a decir con mucho amor y quiero que lo escuches bien. Es más, me voy a acercar para que lo escuches bien. Mira, voy a poner la taza aquí. No importa qué haya pasado en tu vida. No importa lo que hayas vivido. No importa lo que hayas hecho. Nada de eso te define. Tú eres quien eres, porque tú eres tu esencia, tú eres tu alma. Eso es lo que tú eres. Y ya tú vales. Tú no necesitas probar nada para entender o para hacerle entender a alguien que tú vales. Tú vales ya por el simple hecho de estar aquí. Entonces yo te quiero dejar con esa verdad y que la agarres ahorita y pongas las manos en tu corazón y lo creas. No porque lo estoy diciendo yo, sino porque es así. ¿Ok? Entonces te dejo con esa verdad tan hermosa. Una vez que tú empiezas a entender que vales, pues tus relaciones van a cambiar. La gente te va a valorar porque va a decir, wow, esta persona se valora, no me queda de otra que valorarla a mí también. Y si no, se van a tener que ir de tu vida. Entonces te quería dejar con eso. A todas las personas que me escribieron, muchas gracias. Yo leo todos sus comentarios, leo todos sus mensajes por privado. O sea, a veces me tardo un poco en responder, es porque tengo muchos, pero les agradezco de todo corazón que me escriban, porque cada mensaje me motiva a mí a seguir adelante y también me dan ideas para hacer estos videos. Entonces muchas gracias, recuerda suscribirte a mi canal, ayudarme a cumplir mi meta de los 10,000 suscriptores y nos vemos muy pronto con más videos sobre el amor y las relaciones. Te mando un abrazo inmenso, que tengas un hermoso fin de semana. Yo soy Alessandra Rocha y hasta pronto.